Recibimos con otro caluroso aplauso a nuestra querida amiga Marta Carrera de Andraca. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar de nuevo compartiendo nuestro entusiasmo, nuestra fe y hablando en este año de la fe que tenemos como un año de gracia, de la misericordia del Señor tan grande que tiene para que este año aumente nuestra fe. Le doy gracias desde luego a Monseñor Eugenio Lira porque me permite compartir con ustedes estos temas y bueno, como con todos ustedes estoy compartiendo esta mañana un tema que sigue la predicación de Monseñor. Él ya nos habló del gran inigualable de la fe y les anunciaba que la fe en la palabra de Dios es donde tenemos nosotros un encuentro y un camino para poder llegar a la verdad y la vida que es Jesús. Nuestro queridísimo beato Juan Pablo II decía que el que tiene fe nunca está solo. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿se sienten solos en la vida? Cuando te sientes solo, porque hay personas que tenemos a veces situaciones en las cuales puede flaquear nuestra fe, es cuando más necesitamos consolidar nuestra fe en la búsqueda y en el abandono de esa misericordia de Dios. Nos dice su santidad Benedicto XVI, la fe es un don que hay que volver a descubrir, cultivar y testimoniar. Y en este año, su santidad nos hace una invitación a todos. Él nos hace una invitación tomando una cita de una carta de San Pablo, la segunda carta que le escribe a Timoteo, en donde San Pablo le dice a Timoteo, busca la rectitud de la fe. Fíjate bien, dice San Pablo en la palabra de Dios, busca la rectitud de la fe. Dice su santidad Benedicto XVI, en ese magisterio de la iglesia y en esa tradición y en ese seguidor de Pedro que él representa, nos dice, ¿comprendemos lo vital de la fe? Pregúntate tú mismo, esto que yo te estoy exponiendo no soy más que un pobre instrumento para hacerte llegar la voz de Dios, la voz del Papa, lo que la Sagrada Escritura y la tradición tiene para nosotros. Escribe, pregúntate, respóndete a ti mismo después. Busca, comprendemos lo vital de la fe. Dice, somos conscientes de que de ella depende cómo miremos la realidad, cómo nos definamos a nosotros mismos y el sentido que demos a nuestra vida y más allá, cómo enfrentemos la muerte. Miren, en el mundo de allá afuera, donde tanta gente tiene su corazón endurecido, donde la prisa nos lleva a hacer lo urgente y no lo importante, la gente medita mucho en la vida, pero medita poco en la muerte. Nosotros en la fe tenemos un camino de vida, pero en ella también, en ese camino de vida, sabemos que nos encontrará la muerte, como a ese señor Gómez estemos donde estemos. Entonces, en esta fe nosotros que tenemos, sabemos que cuando llegue ese momento, no es un momento de muerte, es un momento de encuentro. Y en cada Eucaristía que asistimos le decimos al Señor, ven, Señor Jesús. Nosotros no tenemos miedo a su venida, nosotros la esperamos, la anhelamos, porque es Jesucristo vivo y resucitado, porque es el camino hacia la felicidad. Pues este Señor Jesús nos lleva a quien es consciente del don de la fe a vivir nuestra realidad de otra manera. Esta realidad se puede ver con unos ojos a través de la fe
y con otros ojos a través de la incredulidad. Y tú que estás aquí sentado hoy, el Señor te está regalando esos anteojos, esa vista de la fe, para poderte echar a sus pies, para tocar su manto, para ver en su mirada lo que es invisible a la realidad humana. Lo que la carta a los Hebreos nos dice en el 11:1, la fe es garantía de lo que no se ve, es saber en las realidades que no vemos la certeza de que sí existen. Pues nos dice su santidad, lo supremo y más importante que puede hacer un sacerdote, un creyente, es demostrar a todos que es un creyente. Porque cuando vemos a un hombre lleno de fe, en nosotros saben que renace la esperanza. Y pensamos, si ese ser tan inteligente, tan dotado de Dios, está hablando de fe, como nos acaba de hablar Monseñor, es porque el Señor existe. Y nuestra esperanza se acrecienta, y nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos crece. Miren, grandes mentes en la ciencia, en las personalidades, nos demuestran que la razón humana va más allá de lo que se ve. Y tenemos grandes científicos que en investigaciones verdaderamente actuales y trascendentales encuentran que todo lo que existe no es casualidad. Tenemos el ejemplo actual de un investigador en el genoma humano, que es el bioquímico Duan Heash, quien, hablando ya de investigaciones tan profundas como es estudiar el genoma humano, dice: a medida que avancemos en la investigación, descubriremos la complejidad, la interdependencia de todos los elementos implicados, y los hechos indicarán que nuestro origen se debe a un creador único y agente inteligente. Cuando vemos todo lo que nos rodea, cuando los científicos ven que no hay explicación a la vida más que algo que es superior, llegan a la conclusión que todo esto proviene de un ser superior. Un físico italiano y premio Nobel, Carlos Rubbia, que es el inventor del amplificador de energía, dice: cuanto más se observa la naturaleza, más consciente estoy de que hay una inteligencia tan elevada que con tan solo observar los fenómenos naturales llego a la conclusión de que existe un creador. Tú has visto en el primer libro que escribió Dios, la palabra de Dios, la Biblia, está escrita por Dios, y los hagiógrafos, que son los humanos que escriben bajo inspiración del Espíritu Santo. Pero el primer libro que escribió Dios es el libro de la creación, y lo escribió diciéndose: hágase la luz, hágase las aguas, háganse las lumbreras del cielo, háganse los animales, háganse las aves, hágase el hombre. Y en ese primer libro tenemos escrita la creación, y en esa creación Dios nos habla hoy. Por eso, un gran teólogo, que es Hans von Balthasar, del siglo pasado, decía: todo el mundo es epifanía de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra epifanía? Manifestación de Dios. Las flores, el cielo, las aves, los abismos, las nubes, las olas, los pájaros, un bebé, todo es manifestación de Dios. Por lo tanto, el mundo que tenemos es epifánico. Y San León Magno nos decía: la misericordia de Dios llena la tierra, y todo fiel halla en la misma naturaleza motivo de adoración a Dios. Ya en el cielo, ya en la tierra, ya en el mar, todo lo que hay manifiesta la bondad de Dios, y comprendiéndolo podemos decir las palabras del salmista, que son hermosísimas, en el Salmo 8, donde el salmista dice:
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, ¿qué soy yo para que tú hayas insuflado en mis narices, como dice el Génesis, el espíritu que me da vida? Porque yo, como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, soy cuerpo, soy alma y soy espíritu. Y tú, Señor, me convidas de tu espíritu. Todo esto lo tenemos como un primer paso, como una primera realidad para poder afirmar en el libro de la creación, contemplando mi misma humanidad y mi mismo cuerpo, cómo soy criatura de Dios, única, irrepetible e inigualable, pero que me iguala a todos por una cosa, porque Dios nos ama a todos eternamente. Dios nos ama con un amor eterno e inigualable. Pues esta epifanía que vivimos por la iglesia que ha fundado Jesucristo, viene entonces a darnos un encuentro con esas realidades de fe y nos va a llevar de la mano a través de la Sagrada Escritura, del magisterio, de la tradición de la iglesia, para poder vivir una fe plena. Hace unos momentos decíamos con Monseñor, contestándole a Dios, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y esa afirmación del creo es mi símbolo de la fe. Y su santidad este año de la fe me pide que ese credo lo tenga yo muy presente. Porque si yo creo en Dios trino y uno, y en una iglesia que es santa, católica y apostólica, y mi Madre María está siempre en la iglesia, y el Papa es el sucesor de Pedro, por lo tanto representante de Jesucristo, a mí no me van a venir a hablar con palabras bonitas para confundirme en la fe. Yo tengo una realidad tan grande que nada puede comprarme, porque en esta iglesia yo tengo la palabra del Señor en este lugar, con el magisterio y con la tradición. Pero aquí en el otro lugar tengo la presencia de Jesús en los sacramentos. Y cada sacramento es un encuentro personal con Dios. Por el bautismo entro en la puerta de la fe, al umbral de la vida del cristiano, que solo va a terminar hasta el día de mi muerte en esta vida, pero que va a ser el paso a la vida eterna y plenamente feliz que Él me ha ganado por su muerte y resurrección. Por la fe, el sacerdote perdona mis pecados en la reconciliación y además, cuando comulgo en la Eucaristía, es Jesús mismo el que viene a mí. Pero ¿quién me ha enseñado todo esto? Me lo ha enseñado mi iglesia, la única que fundó Jesucristo, que no se equivoca. Y ese Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, a través de los discípulos, a través de los obispos, a través del magisterio, me la hace llegar este día. Pero entonces, yo aquí me preguntaría una cosa, ¿realmente sé lo que creo? Me dice su santidad Benedicto XVI, tendréis que saber lo que creéis. Fíjate bien, yo creo, pero él me dice que este año de la fe, además debo de saber en lo que creo. ¿Y en dónde voy a encontrar lo que creo? Dice San Atanasio, tomando Benedicto XVI de su santidad, dice, siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar la doctrina de la fe católica tal como el Señor nos la entregó, como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. Esta fe nos ha sido transmitida a ustedes y nosotros de generación en generación.
Y yo en el mundo actual veo una problemática muy grande que quiero a través de un cuentito compartir con ustedes. Había una vez un niño que veía que su abuelo estaba sembrando un árbol de manzanos. El abuelo abonaba el árbol, le echaba tierra y le dice: ay, abuelo, ¿cuánto tiempo va a tardar para que este árbol de manzana? Pues quizás 15 años, hijo mío. Ay, abuelito, ya no te vas a comer las manzanas del árbol porque antes te vas a morir. Y le dice el abuelo: efectivamente, mijito, pero las manzanas que yo he comido, alguien las sembró antes. Porque la sombra que a mí me ha cobijado de los árboles, hubo quien los hubiera puesto para que yo disfrutara de ella. Ahora a mí me toca sembrar para que otros cosechen. Nuestra fe la cosechamos porque ha habido mártires que dieron su sangre, porque ha habido apóstoles que nos la han transmitido, porque ha habido misioneros que han dado su vida y porque a cada uno de nosotros bautizados nos toca dar testimonio. Alce la mano aquí el que no esté bautizado. Gracias a Dios, ninguno. Entonces a ti y a mí nos toca ser testigos fieles de la fe. ¿Y sabes dónde vamos a encontrar ese camino y respuesta para que tú siembres el árbol que otro coseche? Pues la Sagrada Escritura, Dios nuestro Señor en su infinita misericordia ha elegido un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Después de crear al hombre y a la mujer y ponerlos en el paraíso y fallar, Dios nos busca, funda un pueblo, forma un pueblo, y ese pueblo de Israel, con todas las etapas de la historia de la salvación, irá caminando paso a paso para el encuentro único y definitivo, que es la analogía de la fe, la culminación en la plenitud de los tiempos, la palabra de Dios hecha carne, el Emmanuel que es Dios con nosotros. Pero esa fe nos habla en la prehistoria de Noé, de la Torre de Babel. Nos habla en el Génesis 12, ya en la historia de un hombre que es el modelo inigualable de fe en un principio, que se llama Abraham, padre de la fe. Que después de Abraham vienen los patriarcas, vienen sus hijos, que es de Abraham viene Isaac, luego viene Jacob, luego las 12 tribus de Israel, que después por la permanencia en Egipto viene la liberación del pueblo a través de Moisés, que pasan la etapa difícil del desierto, de la prueba, de repelarle a Dios: ¿para qué me sacaste de Egipto? Y el Señor purifica poco a poco a esa generación hasta que un día les abre la entrada a la tierra prometida que emana leche y miel. Después ese pueblo tiene jueces, tiene reyes, tiene profetas, tiene sufrimiento por su infidelidad y su idolatría, y entonces vienen etapas de dominación asiria, vienen etapas de dominación de Babilonia, vienen los persas, vienen los griegos, vienen los romanos, y todo esto está consignado en 46 libros que forman el Antiguo Testamento. Álceme la mano a aquel que conozca los 46 libros. No hay muchas manos, hay mucho que estudiar. Hay manos, pero faltan muchas. Hay mucho que estudiar. ¿Y saben por qué es importante el Antiguo Testamento? Es tan importante como palabra de Dios, porque ahí también se anuncia la venida del que será Dios con nosotros. Y desconocer la Escritura, decía San Jerónimo, es desconocer a Dios. Y dice el Evangelio: investigad la Escritura, si ustedes creen ahí, si ustedes ahí encontrarán vida eterna, nos dice la palabra de Dios. ¿Saben? Jesús, los apóstoles, hablan de la Escritura refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Será
desde luego. El Evangelio de San Lucas para los judíos Testamento, porque en el Nuevo se da cumplimiento el antiguo, y Jesús viene a decirnos lo que su Padre venía revelando. Había hecho una alianza con Noé, una alianza con Abraham, una alianza con Moisés, conocida como la antigua alianza. Y ahora en Jesucristo viene la nueva y eterna alianza. Y esa nueva y eterna alianza se va a comprender mejor si sabemos de la sangre del Cordero del capítulo 12 del Éxodo. Entonces, Jesús habla de la Escritura. En el Antiguo Testamento 241 veces se nos dice palabra de Dios, o así dice Yahvé. Eso no es equivocarse, eso es camino seguro de verdad y de fe para conocer a Dios. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, toma la Escritura para hablar de ella. Ya en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en la sinagoga de Nazaret, hablando del texto de Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, he venido a traer la liberación. Eso se cumple hoy, dice el Señor. Pero ¿cómo si Isaías, el texto que está leyendo es del trito Isaías de siglos antes? Sí, pero Jesús hace el hoy del Antiguo Testamento. Jesús es la nueva alianza, el nuevo vaso de Dios entre nosotros, Dios con nosotros, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En el Antiguo tenemos 46 y en el Nuevo 27, y nuestra Biblia tiene 73 libros, que son 73 compases exquisitos y estupendos de Dios para hacer la sinfonía de nuestra salvación. Y ahí es donde vibra mi corazón cuando leo: con amor eterno tú he amado. Si una madre se olvidara de ti, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Y ahí es donde leo que Jesús dice: Moisés os dijo, mas yo os digo, y me trae un Dios cercano. Y si en el Antiguo Testamento a Dios se le decía Yahvé y el nombre de Dios daba miedo pronunciarlo, viene Jesús y me dice: cuando le hables, cuando quieras acercarte a Él, dile Abba, que quiere decir papacito. Y que cuando yo rezo ahora Padre nuestro, en la alegría, en el dolor, en la liturgia o en mi cuarto, nunca estoy sola diciendo Padre nuestro, porque siempre está Jesús de mi mano. Es su Padre y es mi Padre. Y si lo rezo en la asamblea acogida de tu mano, también estoy alabándolo porque es nuestro Padre. Bendita revelación de Jesús. Y porque Jesús, antes de darme normas éticas que seguir, me dio a conocer que Dios me ama. Y una persona que se siente verdaderamente amada por Dios es la persona que los mandamientos, en vez de ser leyes, se vuelven caminos para llegar a Dios, porque es un ordenamiento de vida, porque es un cumplimiento de la voluntad del Padre que ya a Moisés se los había dado y habían estado escritos en piedras, en tablas de piedra, pero que Jesús me ha venido a dar, y que con el Espíritu Santo derramado después de su muerte y resurrección, esos mandamientos y todo lo que Jesús me ha venido a decir, que es amar a Dios y a mis hermanos, el Espíritu del Señor lo inscribe, pero ya no en piedra, sino en mi corazón. Ahí me quedaría preguntarme si mi corazón sigue siendo de piedra, o si está tan sensibilizado que yo le digo al Señor: Jesús, en ti confío. Y Jesús, en ti confío cuando es la buena y cuando es el diagnóstico de tu enfermedad, porque tú tienes un apoyo en la palabra de Dios, porque tú tienes un apoyo en lo que el magisterio te ha venido hablando y la tradición te ha venido diciendo, que Dios nunca te va a fallar. En el Concilio de Trento, que se llevó a cabo en el siglo XVI en 3 sesiones, se afirma que la palabra de Dios, la Biblia, está formada por 73 libros. Yo te diría, ojalá conozcas todos,
Pero qué gusto me daría si de aquí saliera una persona y dijera: yo nunca he leído un evangelio completo, mi propósito va a ser leerlo, porque ¿sabes cuál es la mejor cristología? El mejor camino para conocer a Jesús, encontrarlo directamente en la palabra del Señor, que son los evangelios. Y yo soy tan golosa que leo un evangelio y quiero el otro y el otro y el otro. Y al leer los 4 evangelios voy conociendo el perfil de aquel al que amo. ¿Cómo puedo saber cómo piensa Jesús? ¿Cómo puedo saber qué quiere Jesús que yo haga si no he leído lo que Él vino a hacer y a decir? Los 4 evangelios, ya desde el año 95, si leemos la segunda carta de Pedro, ya se perfilan estando Marcos, Mateo, Lucas y Juan como esos 4 evangelios. El primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, que se debe a la pluma de San Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, año 49 de nuestra era. Después, los demás escritos de San Pablo. Y viene el Evangelio de San Marcos como primero de los 4, seguido del Evangelio de Mateo, de Lucas y por último el de Juan. Y ya para el año 90 de nuestra era, esos 4 evangelios es donde tenemos a ese perfil de Jesús para poder contemplar su faz. Después, ya en el siglo II, tanto San Irineo como en el Canon Muratori se afirma este canon, esta formación del Nuevo Testamento, que en el siglo V se confirmará y después en el Concilio de Trento se dará ya esa afirmación total de los 27 libros del Nuevo Testamento. Todo esto es un esfuerzo de Dios para que poco a poco en su pedagogía llegue a nosotros ese encuentro con el Señor. ¿Sabes qué nos enseña Jesús? Nos enseña el arte de vivir. ¿Y sabes cómo se aprende un arte? Si yo fuera un escultor y aquí hubiera algo de mármol que sacar una escultura, sería a través de la enseñanza con un cincel para hacerlo. El arte de vivir que nos enseña Jesús, la clave para poder encontrarlo es una intensa relación con Él. Y ahí te voy a poner a una maestra perfecta en un camino de oración de sencillez, que a los 23 años parte de este mundo al Padre, habiendo tenido una relación intensa en su niñez, pero una grandeza muy grande espiritual, que es Teresita del Niño Jesús. Y Teresita del Niño Jesús, tomando esta cita, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: orar es levantar nuestra mirada al cielo, es contemplar a nuestros lados la creación, es llevar en el corazón al Señor y es amar en el hermano, porque Él lo que ha creado, todo lo bueno que hay en Él. Esa vida, para poder encontrar nosotros en el arte de vivir esa vida de encuentro con el Señor, tiene que estar alimentada, como ya muy bien nos decía Monseñor Eugenio, en la oración. Es muy importante aquello en que creemos definitivamente, pero es más importante conocer a aquel en quien creemos. ¿Es muy importante que conozcas? Sí, pero a partir del amor y del encuentro con aquel en quien tú crees. Entonces todo esto tiene que ir de la mano, y por eso la tradición de la iglesia nos lleva a ese encuentro con Jesús en la palabra, en la Eucaristía. ¿A quién se le ha dado el oficio de interpretar la palabra de Dios? El oficio de interpretar la palabra de Dios se le ha dado al magisterio de la Iglesia. Y ese magisterio de la Iglesia está formado por el Papa, los obispos y todos los que formamos la Iglesia, que somos los bautizados. Tenemos el gran regalo de Dios al compartir el sacerdocio por el bautismo, de ofrecer nuestra vida a Dios.
Ellos con su sacerdocio ministerial,